Hola a todos. En esta lección vamos a hablar del contexto web, que es esta nueva funcionalidad que tiene nuestro framework. Dentro del contexto web, para resumirlo, imagínense que un usuario entra a nuestro sitio web y desde el navegador del visitante envía el pedido. Por ejemplo, quiero ver esta página o quiero procesar este formulario. El contexto web es simplemente una caja que contiene todo lo relacionado a esa visita en ese momento preciso. Entonces, dentro de esta caja, ¿qué pasa? Tenemos todo lo que el visitante pide. Qué página solicita, qué datos envió, si fue un formulario, si solicitó algún archivo, qué elemento procesa o solicita desde el navegador. Y dentro del contexto web tenemos las herramientas para responder. Vamos a enviar un texto común, vamos a renderizar un HTML, debemos cargar una imagen, redirigirlo a otro lado y todas las funciones que están relacionadas directamente con el funcionamiento de nuestra web. En eWeb, todas las funciones reciben automáticamente esa caja como parámetro. Es decir, cargamos todo dentro de esa cajita y es enviada mediante cada una de las respuestas para poder trabajar. Así que no tenemos que buscar información en distintos lugares y todo está ahí listo para usar de forma ordenada, sencilla. Es como si el framework pasara un paquete completo de la vista actual para que nosotros desde el lado del código encontremos con lo que queremos hacer con él y podamos procesar. Por eso el concepto de una caja, es decir, vamos a recibir todo lo relacionado al procesamiento o al funcionamiento web y vamos a poder acceder a todo el motor o a todas las funcionalidades del motor a través de este contexto. Entonces, si le prestan atención al gráfico, supongamos que el usuario abre el navegador, el visitante, hace alguna solicitud o alguna interacción con nuestra página, como la primera, que es cargar la página, y se genera este paquete y se carga con todo lo que solicita el navegador o el visitante de esta página. Si estoy en un formulario, si solo es cargar una página, si es descargar un archivo, lo que sea, se genera todo, se amontona todo en un paquete y ese paquete se envía directamente al framework. El framework lo interpreta, responde y de ahí responde como nosotros determinemos, con HTML, con imágenes o con lo que fuera. Entonces es un ciclo. Cada vez que entro en una llamada voy a generar el contexto se lo va a tomar el motor y lo va a interpretar y voy a tener una respuesta. Actualmente tenemos nuestro proyecto ejecutándose y actualizamos y no hay ninguna respuesta porque no se está cargando nada o no tenemos definida ninguna página. Por lo tanto necesitamos, aparte de aprender a manejar el contexto web, necesitamos aprender a definir rutas. Para quienes vienen de la versión anterior del framework, definir una ruta era tan sencillo como invocar al router y el tipo de llamada que voy a usar. Vamos a poner aquí abajo, por ejemplo, rutas y vamos a llamar o a interactuar con nuestra primera ruta. Vamos a poner router y vamos a usar el método get. Más adelante, cuando trabajemos con formularios, vamos a analizar un poco más en detalle qué es esto del método get y el método post o algún otro método. Por lo pronto tenemos que el método get o que la función get es la solicitud que envía el visitante para pedir una ruta y el contenido que va a haber dentro de esa ruta. Luego, entre comillas simples, debemos definir el nombre de la ruta. Por ejemplo, podemos poner barra, hace referencia a la página inicial. En este momento barra es la página que me dice que no encuentra nada. Es la página por defecto. Después del nombre de mi sitio viene la barra. Es decir, el nombre del sitio sería la barra. Sería como en un sistema operativo en Windows el C2 puntos o en Linux la barra como base del sistema, es decir, el punto de partida. Entonces podemos poner la barra o podríamos poner alguna ruta, mi ruta o algún otro lugar, por ejemplo home o
créditos o lo que fuera. Nosotros casi siempre vamos a tener definida una barra como página principal. Es decir, cuando uno carga el sitio, el que nosotros desarrollemos, siempre va a ir a parar a la página por defecto. La página por defecto es la barra. Después le debo pasar la ruta. Vamos a poner home. Las rutas aquí son direcciones que se conocen como punteros. Es decir, que aquí adentro no hay solo un nombre, sino que estoy llamando o invocando una función. Es decir, cuando alguien solicite la página del sitio sin ninguna dirección, o sea, localhost 8080, cuando alguien pida esto va a devolver siempre la barra. Pero no va a devolver un nombre, va a devolver una función o un procedimiento, mejor dicho. Entonces este procedimiento lo tengo que conectar mediante algo que se conoce como punteros. No vamos a entrar mucho en detalles porque en este curso hablamos del framework y no del lenguaje Pascal en lo profundo. Para enlazar el puntero debemos colocar un arroba. Es decir, arroba y el nombre del procedimiento al cual nosotros vamos a llamar. Esto arroba se denomina puntero. Es decir, dentro de esta función va a incrustar o va a meter todo el procedimiento. Ese procedimiento es lo que se conoce como llamadas o handlers en otros lenguajes de programación. Así que vamos a crear el home. Vamos a mover el código hacia abajo y aquí vamos a poner mi primer ruta con contexto. Dijimos que va a ser un procedimiento que se va a llamar home. Debo asegurarme que el nombre sea exactamente igual, lo puedo copiar para estar seguro. Y dentro del home debo pasar el puntero o debo pasar la cajita del contexto web. Entonces voy a crear hctx para hacer referencia a que es el contexto web que voy a capturar del navegador. Es decir, cada vez que el navegador envíe algo, mediante este parámetro voy a cargar todo lo que necesito. Esto va a ser de tipo pointer, de tipo puntero. Entonces, cuando yo proceso el home, me va a tomar todo lo que venga desde el formulario mediante este puntero. Y ahora el bloque de código. Dentro del bloque de código debo inicializar y liberar el puntero para interactuar. Así que necesito en FreePascal una variable, le vamos a poner ctx de puntero y va a ser teContext. Este eContext es el contexto web. Para validar mi formulario debo ctx new context, es decir, en mi eContext, que es mi contexto web, voy a crear o voy a asignar nuevos valores. ¿Cuáles son los que recibo del navegador? Que son los que recibo como puntero, como parámetro en la ruta. Y ya le estoy diciendo todo lo que recibí como parámetro lo estoy creando como un contexto web y lo estoy definiendo dentro de mi framework. Ahora puedo trabajar, vamos a usar un try y en la parte final ctx free para liberar. Como todo objeto que creamos en FreePascal debemos liberarlo. Entonces estoy pasando, voy a ejecutar, construir, se construye todo bien, debo reiniciar, voy a actualizar y ahora mi mensaje desaparece. ¿Por qué desaparece mi mensaje? Simplemente porque ahora en la raíz ya estoy haciendo una llamada, ya tengo una ruta cargada que es la ruta base, la ruta raíz. Estoy capturando el contexto del navegador, estoy con eso generando una interacción con el contexto y de momento no estoy pasando nada. Por ejemplo, vamos a detener aquí, podría colocar una línea, vamos a poner mi
primer ruta. Vuelvo a construir, ejecuto. Tengan en cuenta que aquí estoy imprimiendo una línea de comando. Si estoy en Windows tal vez no lo vea o se cierre enseguida, pero si actualizo mi página estoy respondiendo mi ruta, es decir, estoy respondiendo lo que hay. Ahora bien, para trabajar con el contexto web nosotros necesitamos decirle qué tipo de interacción vamos a hacer. Por ejemplo, le voy a decir que a CTX quiero mandar simplemente un texto. Es decir, quiero que me imprima un texto en pantalla en la página, en la respuesta de mi handler. Vamos a poner hola desde eWeb. Simplemente le estoy diciendo cárgame un texto plano, como si le estuviera mandando un texto en un editor de texto, un texto simple, sin nada más que lo muestre en pantalla. Volvemos a inicializar, actualizo y tengo mi mensaje. Ahora también puedo hacer otro tipo de interacciones. Vamos a detener, vamos a comentar aquí. También podría utilizar, por ejemplo, CTX, HTML, y vamos a poner un H1, hola. Vamos a poner mi nombre, ustedes pueden poner el suyo para que les sea más ameno. Construimos, volvemos a ejecutar, actualizamos y me está tomando automáticamente la etiqueta. Si yo me voy a ver código fuente, tengo un HTML con sus etiquetas y demás. Ya lo vamos a ver en detalle. O también podría utilizar, vamos a comentar esto, pasar CTX, JSON y una estructura JSON. Por ejemplo, vamos a poner algo como ID 2.1. Le vamos a poner mensaje hola JSON. Tengo una estructura simple, un JSON básico. Si fuera un JSON más complejo también funciona. Vuelvo a ejecutar y ahora mi navegador interpreta que esto es una estructura JSON, o puedo ver los datos en bruto. Entonces todo lo que yo haga va a pasar o va a comenzar a pasar dentro de mi contexto web. Nosotros vamos a trabajar con otro elemento que es el renderizado de plantillas. Eso lo vamos a comenzar a hacer a partir de la próxima clase. Pero de momento pueden jugar o pueden practicar de pasar algún HTML simple o un poco más complejo y cargarlo. O pueden ir probando de crear nuevas rutas, donde invocamos el router, la función get, que es para obtener y responder. Le paso el nombre de la ruta, siempre arrancando desde la barra, como la ruta básica o la inicial, y con un arroba el puntero o el enlace a mi handler, a mi llamada. En mi handler voy a capturar el contexto que recibe desde mi navegador, se lo voy a pasar a mi contexto web interno y de ahí puedo interactuar con él. Muy bien, los espero la próxima clase.